Hola, hola. Muy buenas noches. Ya estamos transmitiendo por el Facebook de Red de Salas de Cine. Muy bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar aquí en un conversatorio muy particular. Es el primero que vamos a hacer sobre el documental Historia de mi nombre, de Karin. Hay dos Karin, así que ahí les voy a dar la sorpresa. De Karin Cuyul. Tenemos aquí a la directora, muy joven, Elena, una invitada muy especial, por eso me enredé en los nombres. Tenemos acá con nosotros a Karin Aitel, quien de alguna manera está muy vinculada a la película, así es que bienvenidas a las dos. Muchas gracias por este espacio para conversar de documental como Historia de mi nombre. ¿Cómo están? Hola, bien. Gracias, Marisol, por esta introducción. Hola, Karin. Aitel, no Aitel, yo decía Aitel, pero es Aitel. Agradecemos especialmente que nos acompañes hoy día. Muchas gracias. Bueno, la idea es compartir con ustedes a través de Facebook, así es que si quieren después nos pueden mandar algunas preguntas, algún comentario, y primero extenderles la invitación para que en reddesalasdecine.cl puedan ver esta película online porque tiene un enfoque muy particular de una joven documentalista que para reconstruir su identidad personal y su identidad familiar recurre a archivos, vamos a hablar de eso, archivos que no son propios, no son de su propia familia, sino que archivos ajenos, va haciendo un recorrido hasta que va descubriendo por qué se llama Karin, y tiene mucho que ver Karin Eitel, y hace entonces un recorrido también geográfico desde los distintos lugares donde ella vivió de pequeña. Revisita Antofagasta, donde vivió con sus padres, también Chiloé, y además con un encuadre de una cámara muy particular, siempre es desde dentro de un auto. Eso es muy original y tiene que ver con esta sensación de protección que tenía Karin Cuyul cuando estaba dentro de este auto. Entonces, Karin Cuyul, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué sensación tienes ahora de poder contar acá, en este conversatorio de Red de Salas, con la presencia de Karin Aitel, que es una figura clave, no solo para tu documental, sino para ir descubriendo la historia que tú no conocías de tu propia familia? Y del país. Del país. Nada, quiero agradecer a Karin Aitel por acompañarnos hoy día. Yo sé que es una decisión igual que fue un poco difícil, me imagino, para ella tomar. Y nada, creo que desde que la película, o sea, desde que nos conocimos, porque yo la conocí a ella el año 2017, cuando estábamos grabando la película, tuvimos dos encuentros. Y en el último encuentro yo le propuse si es que quería aparecer, de la forma en que ella quisiera, pero aparecer. Quizás no era una entrevista, pero hay que buscáramos una forma. Pero en ese momento no se pudo, y agradezco mucho que haya tenido tener ahora la oportunidad de que ustedes vean que estamos juntas, porque fueron preguntas igual que a lo largo de las exhibiciones de historia durante el año pasado, me preguntaban mucho, como queremos ver a Karin, y aquí está hoy día, y muchas gracias. Creo que debe ser bien emocionante también, porque son dos generaciones de mujeres chilenas que se hermanan de alguna manera, lo vamos a abordar más adelante. Particularmente a Karen Aitel. ¿Qué cambió en ti desde aquella solicitud que te hizo Cuyul el 2017 y tú preferiste, después de pensarlo un rato, no aparecer en la película? Y ahora que ya la película ha tenido un recorrido internacional en distintos festivales de cine, y ahora que está ya online en Red de Salas, tú tuviste esa inquietud por conocer, por ver la película. Entonces me gustaría saber cuál fue tu impresión al verla y qué cambió en ti para que hoy sí puedas estar con nosotros.
Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría agradecer a Karin, agradecerla esta invitación, y también felicitarla por el logro que ella ha tenido con la película, y fundamentalmente por el tránsito que debe, todo el recorrido que tiene que haber dado hasta llegar a concluir lo que era su proyecto, lo que era su búsqueda. Nos conocimos en 2017, creo que pasaron ciertas cosas, primero de que habláramos por teléfono. Yo normalmente desde que salí de la cárcel me he negado siempre, esta es la primera vez que estoy en una instancia así, me he negado siempre o a dar entrevistas o a volver a exponerme, porque estuve extremadamente expuesta, incluso después sin quererlo, digamos, haciendo uso intensivo de las peores imágenes de mi vida, digamos, ¿ya? Que no me representan, que eso no soy yo, digamos, ¿ya? Entonces, primero ocurrió con Karen que nos conectamos por teléfono y decidimos juntarnos, juntamos 2 veces. A mí me atrajo el proyecto porque no estaba más centrado en su vida que en la mía. ¿Ya? Entonces, como que me salía del rol de que iba a ser una cosa, digamos, relativa a la detención, etc. Finalmente, yo en un inicio le dije que sí, sí podía aparecer con ciertos compromisos, que no se usaran las imágenes aquellas, pero después me arrepentí fundamentalmente por miedo, digamos, por miedo a no poder controlar el tema de la exposición. Y que lo que cambió hoy día es que, bueno, siempre nos estuvimos comunicando espaciadamente con Karin, ella me iba contando cómo iba su proyecto, y me interesó ver la película. Iba a ir un estreno, pero bueno, vino el estallido, vinieron una serie de cosas que no pudo ocurrir, y luego de ver la película digo, sí, yo quiero estar con ella porque a mí también me produjo varias cosas la película. Entonces, también cuestiones que las quiero compartir con ella, y bueno, esta instancia un poquito más abierta, digamos. Pero eso es lo que Agradecemos mucho. el 2017 y antes y el ahora. Agradecemos mucho que finalmente podamos tener este espacio de encuentro y conversación entre 2 mujeres que se llaman igual, y que en el caso de Karin Cuyul, tus padres decidieron nombrarla así por ti. Y entonces sería interesante, Karin Cuyul, que nos cuentes cómo fue la evolución de la película, que tú inicialmente pensabas centrarte más en la figura de Karen Eitel, a propósito de un encuentro particular que tuviste cuando tú eras pequeña, a los 8 años, con el padre de Karin, quien te dijo, o sea, vamos a sacar una foto. No sabemos si ocurrió o finalmente es algo de tu memoria, una imagen que tú te inventaste. Esa foto se la iban a llevar a Karen. Entonces, sería interesante que nos cuentes de ese recorrido como documentalista, mujer, además que yo creo que es súper particular la mirada, después lo vamos a abordar más en detenimiento, pero ¿cómo surge esta idea de hacer este documental? ¿Y qué pensaste primero en centrarlo en la figura de Karen Eitel? Bueno, no sé, nosotros llegamos a Chiloé, o sea, con mi familia, el año 95, y hubo esta fiesta tradicional en el campo y fuimos a una casa. Y en esta casa estaba, o sea, había mucha gente participando de este evento, y estaba el papá de Karin. Yo no sé cómo, pero mis papás, no sé si mi papá o mi mamá, uno de los dos, reconoció al papá de Karin, y
se acercaron, le contaron, miren, mi hija se llama como su hija, y en ese momento de fiesta de campo, la fiesta del cerdo, mis papás me dicen, mira, tú te llamas, la hija de ellos se llama Karin, y nosotros te pusimos Karin por ella. Pero ahí yo no tenía idea de nada hacia atrás y nada de lo que le había pasado, pero como que me quedé con ese chip. A los 8 años yo no pregunté nada más. Pero sí, siempre me quedó esa como imagen de esta foto, o sea, como que tengo incluso la recreación en mi cabeza de que nos sacaron una foto, como yo al medio, papá de Karina atrás, no sé si mis papás al lado. Me acuerdo que en una de las entrevistas de investigación le pregunto a mi mamá hace un dibujo de cómo ella recuerda esa foto, y nada. Entonces, empezamos, el 2017 fue el rodaje de Historia de mi nombre. Yo conseguí el número de Karin en el primer bloque. Historia de mi nombre tuvo 3 bloques de rodaje como distanciados en el tiempo. El primero fue en marzo de ese año y estaba en Chiloé grabando el primer bloque y estaba como todos los días, ya tengo que llamarla hoy día, tengo que llamarla hoy día, tengo que llamarla hoy día. Y un día de, no sé, terminando una jornada de rodaje, ya me decido y la llamo. Y ahí nos ponemos de acuerdo para encontrarnos cuando yo regresara a Santiago y ocurre este encuentro, no sé, 2 semanas después de ese llamado. Primera pregunta, ¿existe la foto? La foto no existe. Y yo como con el corazón roto de que no existe la foto, que todo tal vez fue una imaginación o un recuerdo, estas cosas medias difusas que ocurren en la memoria. Y bueno, y de ahí me quedé en un momento como, ¿qué hago? Pero esa conversación fue muy particular porque yo ya venía del rodaje con mis papás, ya tenía como esta idea de que en realidad todo lo que yo quería hablar a través de Karin, que es todo de lo que finalmente se habla en Historia de mi nombre, no era necesario recurrir a un otro, estaba más bien adentro de mi casa. Y ese fue como el giro. Entonces ahí ya pasó a no importar la foto y a trabajar como, o sea, a hacer mucho más presente el trabajo como de la memoria y sus idas y vueltas, sus espacios difusos, sus espacios en blanco, los espacios que uno se inventa. Esa fue la evolución, como una primera frustración, no existe foto. Neitel, ¿te acuerdas de que tu padre te haya nombrado este encuentro con la Karin Cuyul o esto pasó? ¿Cómo fue? ¿Tienes alguna idea de eso? Mira, es que lo que pasa es que ya como lo hemos conversado con Karin, yo hasta también a lo mejor me lo inventé. Ahora ya estoy como convencida de que mi papá, en alguna de las visitas, mi papá no fue muchas veces a verme a la cárcel, pero que me haya dicho, mira, nos encontramos con un matrimonio y había una niña que se llamaba Karin, o sea, yo creo que eso puede haber existido, pero yo no lo recuerdo, pero a esta altura ya casi hasta podría conseguirme la foto. Pero es perfectamente porque además el lugar que es Agoní, en Agoní mi papá estuvo ahí y tenía como una casita que yo nunca la conocí, digamos, que estaba como cerca de la playa de Agoní, que es un lugar Sí. súper bonito. Entonces, también hay una serie de coincidencias, y por otra parte, mi papá tiene como una fisonomía súper característica. O sea, es como el viejito pascuero, digamos. Sí. Es un hombre Sí, grande, con barba. Entonces, es perfectamente, eso tiene que haber ocurrido. Sí, y la casa de Agoní también es muy particular. O sea, que esta casa donde ocurre este evento de fiesta tradicional era de una señora, o sea, una casa muy antigua, y ahí se hizo esta fiesta y llegaba toda la gente que conocía a esta señora. Entonces, cuando nosotras nos conocimos, hicimos el link, porque el lugar sonaba a que sí, porque su papá tenía este campo al lado, y ese era el vínculo.
como la única prueba era esa casa y ese sector en Chiloé. No fue un sueño entonces. Karin Cuyul, el tema de, yo siento que hay una intuición en ti, porque esta idea inicial, como decía, de sentarse en Karin Aitel, que finalmente no fue así, pero gracias a esa idea fuiste descubriendo esto que pensabas encontrar fuera de tu casa, como tú decías, y lo encontraste adentro, pero me interesa esa figura de la intuición, de seguir cierto instinto en esto de filmar. No sé si lo sientes así, si lo usas habitualmente como mujer documentalista o no. ¿Cómo es esa otra cosa del estómago, de la sensación de ir buscando algo sin saber muy bien qué? Bueno, no sé, a ver, en historia pasaba eso, que tenía que ser una película muy intuitiva, porque durante mucho tiempo se sostenía en el encuentro con Karin. O sea, toda la etapa como de previa al rodaje estaba muy centrado en encontrarla y saber si este recuerdo existía, bueno, y en ese recorrido de ir a buscarla y encontrarla, y también recorrer Chile, los lugares donde yo había crecido, hablar de la historia del país porque estaba atravesado mi nombre por lo que le había sucedido a ella y por lo que había pasado en Chile. Y después cómo se reconstruyó Chile a partir del 90. Y todo ese recorrido que hicimos por los lugares, o sea, nuestro rodaje, básicamente, o sea, mucho fue andar en auto, por carreteras, por lugares que a mí me quedaban pequeños recuerdos. En Chile era más claro porque es el lugar donde crecí, donde me quedé y donde, o sea, bueno, después me fui a Santiago, pero donde está mi familia. Pero el recuerdo del norte, por ejemplo, era muy de buscar los lugares donde yo creí que había pasado. Entonces, antes de irnos a Antofagasta a grabar, empezamos a buscar, o sea, unas semanas antes, qué sé yo, empezamos a buscar por Google Maps los lugares. Como, creo que fuimos por acá, ya llegamos a estos pueblos de arriba, Pedro de Valdivia, a Baquedano, María Elena, Pedro de Valdivia, toda esta secuencia que está de este pueblo abandonado en ruinas, y en ese lugar yo estuve antes de irme a Antofagasta, y en ese lugar vivía gente, que después de los 90 ya no vive ahí. Pero todo era como buscar intuitivamente en la carretera los lugares que despertaban recuerdos para ir construyendo, armando el puzzle de los vacíos de mi vida familiar. Viste la película hace un par de semanas, en términos más de mirada política, desde este 2020 tan complejo que nos ha tocado, post revuelta social. ¿Cómo viste la película en términos de la transición democrática con la mirada desde hoy? ¿Y qué te generó en términos, además de la historia personal, en términos de la historia más bien del país? ¿Qué te produjo la película en ese sentido? Mira, bueno, es una interpretación personal. La película a mí o sea, primero el encuentro con Karin, las conversaciones con Karin, y luego la película, a mí me llevaron a darme cuenta que quienes vivimos, muchos de los que vivimos, que luchamos contra la dictadura, los que estuvieron, o sea, los que podemos, primero los que podemos hablar, los que podemos contar, que hayan estado en la cárcel o no, digamos, a mucha gente, la lucha que dio el pueblo chileno quedó guardada en las cabezas y en la memoria de quienes vivimos ese tiempo, o sea, como fue un tema como generacional, y ahí se quedó, y en gran parte de esa generación se quedó como un recuerdo de que perdimos, que
no ganamos, que cuando ganó el no, no ganamos, más bien perdimos, ¿ya? Y que se instauraba un gobierno de continuidad, una democracia tutelada, y que no era aquello por lo que nosotros estábamos luchando. Sin embargo, parecía que era la mayoría del país que eso era lo que quería, digamos. Pero en nosotros, en una generación con la cual yo me identifico, para nosotros fue un fracaso. Perdimos y ahora hay que ponerse a trabajar y seguir de alguna forma aportando a algo que ya se venía destruyendo desde el 90, desde el 89 en adelante, digamos, que fue toda la organización social que sustentó la lucha contra la dictadura. Eso se desmanteló y buena parte de la generación a la que yo pertenezco, de alguna forma dimos vuelta a la página, no por dejar de luchar, sino que porque la imposición del nuevo sistema era difícil de contrarrestar con las organizaciones, que hubo toda una intencionalidad de toda, o sea, del oficialismo del gobierno de Elwin, con todo el espectro, digamos, de desmantelar las organizaciones sociales. Entonces, a mí aquí lo que me lleva a la película es decir, bueno, esto no puede ser que quede solamente en la memoria de la generación que vivimos esto, y además que lo vivimos con una sensación de pérdida, porque eso sí que no es uniforme. Hay compañeras y compañeros que el triunfo del no fue el triunfo del pueblo. Ahora he visto en retrospectiva, no, la verdad que no fue así, digamos. Fue la instauración aún más, con mayor solidez, de un sistema que nos tiene hoy día como nos tiene. En Cuyul, en tu caso, en la película, ¿tú sientes que de alguna manera es un refugio para aquellos que perdieron, aquellos que tuvieron otra mirada, que el tiempo de alguna manera a lo mejor les ha ido dando la razón? Sí, o sea, sobre todo ahora post estallido. O sea, en ese momento para mí, o sea, eso fue lo que descubrí en mis papás. Yo creo que siempre estuvo como esta nube del fracaso encima de nosotros, pero yo no entendía, porque como no sabía esta historia, no lograba entender por qué era tan significativo para ellos. Y porque, o sea, a partir del 90 supongo que nos criaron como esta historia se muere aquí y aquí queda. Me imagino también que eso tiene que haber sido por protección, porque al principio de los 90 sí hubo una persecución política. Y en un momento, o sea, cuando ya entendí esa pieza, que yo creo que sí estaba relacionado intuitivamente con lo que quería buscar, y descubrí por qué los tocaba tan en primera persona a ellos, pienso un poco que era lo que tenía que hacer, como darles ese espacio, primero porque la historia de ellos, de mi papá, de mi mamá, y en amplitud la generación de Karin y todos ellos que participaron de la lucha, también nos pertenece a los hijos en algún modo. O sea, nosotros no, yo creo que sería incapaz ahora de pertenecer a algo, pero sí nos pertenece esa pena, ese dolor, ese fracaso, y había que darle un espacio a la historia, porque no había a partir del 90 en adelante un espacio para hablar de ello. Y creo que todavía cuesta hablar de esa historia, como de esa otra parte, que no era ni el sí ni el no, si es que lo queremos hablar de bandos, o partes, posiciones políticas. Y eso para mí era súper importante, porque a partir de ahí también entendía mucho de mi historia. Y ahora post estallido sucedió que el tiempo da la razón.
y que quizás algo que funcionó muy bien a partir de los gobiernos de la concertación era contar la historia de una manera, pero la historia no necesariamente es esa. Y hoy vemos que está toda la gente un poco en la misma, como... Y eso es bonito, porque creo que también me imagino que el hecho de que Karin esté hoy día acompañándonos, además he visto esa evolución en mis papás, como ya sin miedo de hablar de su propia historia. O sea, a mí me parece muy fuerte que un momento, una decisión tan trascendental como por luchar, no haya sido posible de contar. Y creo que eso es parte de, una parte de la reparación que tiene que hacer este país, es eso, como contarnos las historias. Ahora, hay algo que me pasó, digamos, con la historia de Karin, y que quizás por eso me sentí tan cerca. Primero porque generacionalmente ella podría ser mi hija, y yo también tengo hijos, y sus padres, o sea, estamos como en la misma generación, y para mí fue darme cuenta, yo a mis hijos no les he contado esto porque pensaba que no era relevante, que como no resultó, como fracasamos, no era una historia para contar, ni menos contarla, digamos, en primera persona. Entonces, yo veía en Karin lo que a ella le costaba sacar información de sus papás, saber qué pasaba con sus papás, y yo decía, bueno, quizás lo mismo me pasa a mí con mis hijos. Y después empecé a mirar para el lado de compañeros y compañeras mías, y que les pasa exactamente lo mismo, y que es entre no contar por miedo, o sea, el miedo existe y el miedo todavía existe, ¿ya? Que uno se la arregle para que no se note otra cosa, pero existe. Entonces, en el acercamiento con Karin ella me ayudó mucho, así, en lo personal, y ahora te lo agradezco en público, Karin. A mí me ayudaste mucho en ese proceso, en darme cuenta, mira cómo estamos actuando, o sea, y qué estamos haciendo con nuestros hijos. Creo que de verdad está siendo un relato y un conversatorio muy emotivo, o sea, de verdad es muy lindo, muy hermoso que dos generaciones de mujeres con edades distintas tengan esta posibilidad de conversar y con la vigencia de ciertos valores, los cuales vamos a seguir luchando a propósito del próximo plebiscito que se nos viene, ¿no? Karin Cuyul, respecto de la relación y el vínculo con los padres, yo me acuerdo la primera sensación que me quedó cuando tú estrenaste en el Festival de Cine de Valdivia, y luego yo pregunté a la salida, ¿cómo fue el vínculo con tu madre? Porque a propósito de lo que dice Karen Aitel, fuiste muy valiente en confrontarlos a ambos, particularmente tu madre parecía un poco más reticente a mirar el pasado, y sin embargo, tú insististe en esa pregunta. ¿Alguna otra u otro realizador podría haber dejado en paréntesis a lo mejor, o no haber confrontado, y sin embargo sí lo hiciste? Porque esto no es solo una película, es vida, un vínculo, relación madre-hija, que suelen ser relaciones en general tensas, y en este caso más probablemente por historia de vida. Entonces quería preguntarte cómo fue esa decisión de confrontar, de decir, bueno, yo estoy buscando no solo por ustedes, sino por mí misma, para entender nuestra identidad familiar. De verdad creo que fuiste muy, muy valiente, y esa fue la primera sensación después de ver la película. Bueno, ahora que ha pasado el tiempo, desde que estábamos armando la película al final, fue el 2018 cuando ya estábamos en la última tanda de montaje.
O sea, yo tenía miedo, tenía miedo y yo a la vez no hablaba mucho con ellos en ese momento, como de qué es lo que yo estaba haciendo con la película. Yo hice esta entrevista que fue la que está en la película, fue la entrevista 1, y de ahí ellos nunca supieron que todo iba a cambiar y que se iba a volver un poco hacia adentro y no hacia afuera. Pero creo que la determinación como de contarlo tiene que ver mucho con que hay muchos aspectos de mi mamá en mí. Entonces, creo que tenía que hacerlo, tenía que revelarme a ella, porque yo sé, bueno, y al final la servió, como ahora ya hablando muy personalmente, ha servido para ella, para ellos, o sea, para mi papá y para mi mamá. Y me perdí un poco, pero eso, creo que, bueno, y en un momento pasó, y está incluido en la película, que tuve que ir agarrando esto, como una mamá que no quería que contara, entonces por eso también lo fui incluyendo en el relato. Como mi mamá me llamó esta semana, me dijo que no hable de esto, y eso sí, fue una llamada real. Me acuerdo que le mostré una vez un corte muy primer corte, terminó de verlo y me llama y me dice, Karin, ¿tú estás loca? No puedes hablar de esto. Y ahí entendí cómo voy a ir a empezar, o sea, tenía que construir la voz final con un poco incorporando lo que estaba sucediendo. Y porque eso también era parte del silencio, como ir incluyendo, como, ¿por qué en el 2019 no puedo hablar de esto? O 2018 en este caso. Karen, ¿qué te parece? Cosas de la vida, justo estamos hablando de esta película a pocos meses, ya a pocos días de un próximo plebiscito. ¿Cómo ves desde la perspectiva histórica el hecho de que una joven realizadora que nació el año del plebiscito del 88 está ahora contándonos su historia a propósito de una situación tan particular como la que nos va a tocar ahora, y después de la revuelta popular que vino a generar un movimiento telúrico en la política chilena, donde finalmente es el modelo económico y político el que está en juego, y una nueva constitución justamente, y este plebiscito viene a preguntar por la esencia de lo que ustedes en algún minuto combatieron. Sí, mira, yo creo que yo creo que son escenarios políticos súper distintos. Creo que el escenario actual es más complejo que el de la dictadura. En la dictadura estaba como mucho más configurado, delimitado contra quién luchábamos y por qué luchábamos. ¿Ya? Yo creo que en la misma evolución histórica de la sociedad chilena, han ido surgiendo, bueno, por una parte todo lo que es la reivindicación de derechos universales, y de cuestionar el modelo mercantilista de nuestra vida. Toda nuestra vida está mercantilizada, digamos, y en ese sentido hoy día se cosecha todo lo que sembró el sistema neoliberal, que estaba escondido, que no lo queríamos ver, pero que hoy día surgió en octubre del año pasado, pero las reivindicaciones políticas parecieran ser bastante más amplias. O sea, el tema de la Constitución, sin duda, no podemos pretender tener un cambio en nuestra sociedad si no nos ponemos a pensar qué modelo de país y qué modelo de desarrollo queremos tener como país y qué reglas nos queremos dar para funcionar. Pero las reivindicaciones hoy día son mucho más amplias. Hoy día está el tema de género, está el tema del medio ambiente, está el tema de los pueblos originarios, está el pueblo las reivindicaciones
las minorías sexuales, o no minorías sexuales, pero de mayor heterogeneidad, y aparecen también luchas que son bastante más individuales, es decir, hoy día levantamos la bandera por esta reivindicación y se mezcla, digamos, un poco lo que es el interés como común de toda una sociedad respecto de intereses de grupos más pequeños, que eso en aquellos tiempos, no hace tanto tiempo, estaba mucho más desdibujado, éramos todos los que estábamos contra la dictadura, de distintas formas, estábamos todos luchando contra un enemigo, pero hoy día la lucha yo creo que se diversifica bastante más. Creo que la revuelta de octubre nos removió los cimientos de la sociedad sobre lo cual suponíamos que estaba construido, que este pueblo que estábamos dormidos, me incluyo, aletargados más bien, pero hay un levantamiento y hay y se empieza a configurar lo que hay hoy día, que estamos a un mes y medio de realizar un plebiscito, y además de esta forma a la cual no estábamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a que la conducción, o sea, primero que estos movimientos deben ser conducidos, ¿ya? Deben ser conducidos por una fuerza política. Hoy día este movimiento no está siendo conducido por una fuerza política, y lo más probable es que no lo vaya a ser conducido por una fuerza política, por un partido político, menos aún con el nivel de desprestigio en el que están todos, pero pareciera ser que el motor es otro, es algo, para mí personalmente es como bien desconocido de cómo se va a ir desarrollando, pero pareciera que tiene vida propia, hay una capacidad de convocatoria, y bueno, yo creo que la gran responsabilidad que tenemos, quienes estemos, digamos, realizando algo, es que esto no vaya a ser, no se vaya a ser apropiado por determinadas fuerzas políticas. O sea, yo actualmente, en términos de partidos políticos, cero confianza, digamos. Creo que hoy día la capacidad está en la organización social, pero también eso tiene hartos riesgos, digamos. Más que mal, los cambios se están haciendo por la vía institucional, y la vía institucional actual son los partidos políticos. Karin, Yuli, ¿qué es para ti la sensación del contraste, no haber nacido para el plebiscito del sí y el no, y ahora estar de grande, con más de 30 años, enfrentando esta posibilidad? ¿Cómo lo hermanas con esta reflexión política que trae aparejada la película? Yo, o sea, bueno, a diferencia de mis papás en 1988, creo que estoy un poco más esperanzada con lo que se viene. Con esperanzas, pero tengo miedo igual de cómo se va, qué vamos a escribir. Y porque históricamente Chile ha estado como, vamos bien, bateamos al final. Entonces, eso me tiene un poco ahí. Pero por otro lado, no sé, ahora el fin de semana estuve con mi papá, y algo que me da como una reconciliación con la historia o con el país, no sé, es que ambos están como, aunque están yo creo que en la misma situación que Karin, pero ambos van a votar, y eso igual me reconforta y me mueve. Ahora yo estoy en Chiloé y no sé qué voy a hacer para ir a votar a Santiago, porque estoy muy lejos. Bueno, además esta coyuntura particular que nos toca, Además se da en pandemia, pandemia.
Es muy muy impresionante. extraño. Porque además, si uno analiza cómo la pandemia ha agudizado aquellas diferencias existentes, es muy brutal. Ha dejado en evidencia lo peor del modelo. Hemos visto cómo, quiénes son los que pierden, a propósito de los perdedores de siempre, quiénes son los que han asumido en mayor medida los costos, son los trabajadores y trabajadoras, evidentemente. No tenemos un super ley de protección al empleo que en la práctica significa que te dejan sin sueldo, en la cuestión más básica de cualquier ser humano. Particularmente en términos de género, las mujeres son las que han enfrentado más dificultades, no solo en términos de violencia doméstica, sino además en términos de participación laboral femenina, que han retrocedido en 10 años. Pero bueno, hay unos comentarios en Facebook que hay mucha gente que está viendo, Felipe Azúa, Sebastián Arancibia, Pamela Cárcamo dice, una conversación tan emocionante como necesaria. Gracias a las dos, Karin. Qué lindo. María Alejandra García dice, grande Karin, es muy valiente, orgullosa de ti. Yo de verdad creo que hay una mirada muy particular en tu película, Karin, también en función de la perspectiva de género. Yo tengo la tesis de que las mujeres documentalistas en Chile y en Latinoamérica también están haciendo una búsqueda, yo diría, arqueológica en archivos propios, VHS antiguos, incluso en el caso tuyo, archivos ajenos, están escudriñando una mirada muy, muy particular que cruza lo personal con lo político, que cruza esa mirada familiar o personal con aquello que ocurrió afuera, y creo que es una perspectiva muy de género. No sé si tú sientes lo mismo en este cruce entre lo que a mí me pasa con lo que le pasa al país. No sé si es, bueno, no me atrevería a categorizarlo tanto como si es una perspectiva de género o no, pero me parece que hay un momento, no sé si generacional o que empieza a ocurrir igual quizás con una generación anterior a la mía, pero de indagar en las historias, o sea, en estos archivos personales. Yo no tenía, así que tengo que buscar en otros, pero porque la política, como todos los aspectos que constituyen una sociedad, o que construyen un país, o que constituyen una comunidad, interfieren en nuestros aspectos domésticos. Y eso me parece muy importante como de trabajarlo y de reflexionar sobre eso. Y aparte, que o sea, a mí me pasó que cuando yo recibí, por ejemplo, estos archivos, que hice esta convocatoria por Facebook para que me empezaran, para ir a buscar archivos donde hubieran, y era muy identificable todo, como el archivo de la Antonia, que fue una niña que contestó por Facebook, y que su familia había grabado del 89 al 2000, yo revisé todas esas cintas, una a una, y fui capturando las partes que más, o sea, hay muchas partes que quedaron fuera de toda esa vida, y es muy identificable, y además uno puede ver como un tránsito, si quieres, arqueológico, como de cómo va evolucionando el país, cómo va evolucionando esa familia, y cómo va evolucionando como un montón de otros aspectos alrededor. Y sí, creo que igual hay algo como de reciclaje de imágenes. No, creo que hay tantas que están como por ahí dando vueltas, que creo que es bonito rescatarlos, o al menos a mí me interesa mucho eso. Bueno, igual, hay harto, perdón. Yo creo que hay harto que escarbar, como decías tú, escarbar en nuestra historia y quizás la historia de los últimos 30, 40 años, así como hacia atrás también, digamos, pero ya que estamos hablando de este periodo, respecto de cómo fue la participación de las mujeres en la lucha contra la dictadura y hasta ahora, y de qué forma se ha ido dando, y también poner en relieve, destacar
que ha sido una lucha bastante invisibilizada, porque prácticamente quienes salen en la panorámica normalmente son los hombres, que son más dados a hablar de sus logros, de sus méritos, de sus atributos, y en cambio las mujeres en la historia han participado, han estado en la primera línea, pero sin necesariamente ser autorreferentes, ¿ya? Y bueno, los que cuentan la historia tampoco las han relevado, digamos, en la justa medida, digamos, en la lucha contra la dictadura. Las primeras protestas fueron hechas por mujeres, y recién a partir del 83 empezó a ser, digamos, bueno, el tema de las ollas comunes, que también estaban conducidas fundamentalmente por mujeres pobladoras, pero los primeros años fueron luchas de las mujeres, fueron las luchas de los 8 de marzo, emblemático de todos esos años. Entonces yo creo que buscar esa historia, y es buscarla no a través de aquellos íconos, mujeres que destacaron y que normalmente han aparecido destacando, o porque fueron detenidas, desaparecidas, porque fueron ejecutadas, o porque fueron torturadas, pero todo el tejido que hubo, que sostuvo la lucha contra la dictadura, ahí estaban las mujeres. Ahí estaban las mujeres, y las mujeres no estaban visibilizadas. Yo creo que más que ser o no protagonistas, yo creo que fuimos contributivas esencialmente a la lucha contra Pinochet, que aparece como tan lejano ya. A propósito de eso, Karen Cuyul, desde Mayo Feminista del 2018, bueno, en este país han pasado muchas cosas y las mujeres hemos salido a la calle reivindicando derechos particulares y contra el machismo y el patriarcado. En el contexto de la revuelta popular del año pasado, saliste a la calle con tu cámara, igual que muchos y muchas. ¿Estuviste ahí? ¿Pudiste ver algo de esto? ¿Cómo fue tu trabajo o tu sensación como documentalista a propósito de esto de la memoria, ¿no? Porque ahora tenemos otras herramientas para poder dejar registro de, no solo de estas tremendas movilizaciones populares, sino de aquellos más anónimos. O sea, recordemos que el año pasado, frente a este silencio oficial de los medios, las personas comunes y corrientes con sus celulares, que son las nuevas armas pragmáticas, pudieron dejar registro clave para evidenciar las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en las calles. Entonces, ya como documentalista, como cineasta, ¿qué te pasa a ti con la revuelta y con la posición, las reivindicaciones particulares de las mujeres? Bueno, o sea, con respecto a octubre, yo creo que a todos nos movió y nos movilizó. Yo creo que yo estoy siempre, en todo sentido, como un poco más atrás. O sea, no salí con cámara, pero sí soy como más observadora, creo, como más, necesito más pausas para procesar. Y en eso he estado, como parte igual de de todo este tiempo, desde octubre hasta ahora, que parece que fue hace mucho tiempo, pero fue ayer. He estado como, procesando bien, o sea, qué es lo que está pasando. Me gustaría ser más activa con respecto a ser como la documentalista que sale a la calle y filmar, pero no, mis apoyos van por otro lado, creo. Y yo creo que también eso tiene que ver y se relaciona con la forma en que, como volviendo a la historia, como a la forma en que fuimos criados, como estar muy desde atrás, como muy, ojalá, más pasar piola. Entonces creo que eso, me he dedicado más a observar y pensar qué
quiero contar ahora. Eso me interesa particularmente, porque ya nos quedan 10 minutitos solamente. Ay, pasó. ¿Cuál es o sea, la ópera prima de una cineasta o de un cineasta es una cuestión, es como parir por primera vez, ¿no? Pero el proceso para seguir creando, a lo mejor ya no desde el documental, tal vez desde la ficción. ¿Cuáles son tus nuevas búsquedas? Recién estás haciendo crecer a este hijo, ha paseado por el mundo en distintos festivales como Rotterdam, y tiene un largo camino ahora que está exhibiéndose en las salas virtuales, pero ya está, ya nació, en una vida propia. Pero ¿cuál es tu reflexión o tu interés en el camino que se te viene? Tú eres muy joven, tienes 30 y tantos años, 32 años. ¿Cuáles son esas inquietudes que te deja la película o quieres cambiar completamente de rumbo? ¿Sigues en el documental? También hay una ligación muy particular entre mujeres y documentales. No sé si tú la vinculas así. ¿Qué se viene para adelante con Karin Cuñulo? No, creo que con lo que me quedo, y que fue un proceso muy bonito de historia, es seguir trabajando en desde los espacios domésticos. Me gustó mucho haber hecho el trabajo de archivo que hice, porque es observar como o sea, desde hoy hacia atrás. Y estoy un poco en desde ahí situada ahora. Creo que me quedo con el documental aún. Y eso, observar y reflexionar sobre nuestras tristezas, fracasos y ilusiones. Me parece que no podemos vivir sin ilusión. ¿Les parece si para terminar cada una le dice a la otra, o le dan las gracias, o le da sus buenos deseos, cómo se vieron reflejadas la una en la otra? Me parece un ejercicio sororo muy, muy potente lo que hemos hecho hoy día acá, de verdad. Desafío. Bueno, parto yo. Bueno. No, o sea, yo agradezco creer en las coincidencias, porque si no hubiese ocurrido ese encuentro con el papá de Karin, esta película no hubiese existido. Esta, quizás en temas sí o en búsqueda, pero esta no. Y creo que era la pieza que me faltaba para entender el rompecabezas de las dudas que deja la propia historia, y esa historia está atravesada por la historia del país. Y nada, agradezco mucho que haya sucedido, como ya no fue una casualidad, sino que fue agarrar el teléfono y llamarte, pedirte que nos juntemos para poder encontrar la pieza que encajaba para poder cerrar como las propias historias. Creo que eso es muy necesario de hacer, como contarnos nuestras historias para entender la general. Gracias, Karin. Y gracias, te vuelvo a dar las gracias porque en mi proceso individual, tú fuiste bien determinante, porque como lo decía anteriormente, me ayudaste a darme cuenta a través de lo que me contabas y a través de cómo yo me imaginaba a tu mamá, que yo me veía reflejada en ella, que no la conozco, y de darme cuenta de que uno no puede andar por la vida haciendo como que las cosas no pasaron, ¿ya? Y sobre todo cuando eso que pasó tuvo que ver tanto con la historia de nuestro país, y si no somos capaces de contarlas, de comentarlas, de desafiar también lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien, no nos ayuda a dar un paso adelante.
no nos ayuda a decir, ¿sabes qué? La próxima marcha yo voy a ir. Yo todavía no voy a una marcha, me da miedo, pero he estado a punto. Hasta hace un par de años ni me lo planteaba, digamos, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que personalmente ha sido súper como sanador la comunicación que hemos sostenido nosotras dos, con lo esporádico que ha sido y que ha sido como de poquitas palabras, pero bueno, parece que además, no sé, pero aún a través de pocas palabras nos hemos podido ir conectando, y yo por eso te agradezco mucho, que además es un tremendo aporte a la memoria de nuestro país, o sea, que a través de la historia de mi nombre, tú vas contando la historia, parte de la historia del país, de una generación, de tus papás, de qué es lo que fue pasando, de qué es lo que estaba pasando. Y además que deja como instalada varias preguntas, y eso yo lo encuentro fantástico, el trabajo que hiciste, Karin, te felicito, te pasaste. Gracias. Bueno, ha sido una hora de verdad muy, muy especial. Agradecemos especialmente a Karin Eitel que haya confiado en nosotras para tener esta conversación. Creo que ha sido muy esperanzadora con dos generaciones distintas, pero que ambas mujeres, bueno, agradecerles a ambas, invitar a todos y a todas que vean esta película, vean y se den la posibilidad de acompañar a Karin desde Antofagasta hasta Chiloé, desde el punto de vista de un auto, con un encuadre donde se ven los paisajes. En realidad es un trayecto personal, muy personal, pero a la vez muy político, y con una tremenda valentía de enfrentar los temas. Ustedes ahí van a descubrir a qué nos estamos refiriendo durante toda esta jornada y por qué Karin Eitel fue tan importante. Además, la reivindicación del nombre yo creo que es muy potente. O sea, nombrar algo, nombrar a alguien, da una fuerza y algo muy particular. Así es que, no sé si quieres invitar a la gente, ¿por qué deberían ver tu película? No sé. Creo que por todas las razones que ya mencionaste. Y bueno, y también porque por el proceso que se nos avecina, creo que puede ayudar un poco como a entender que hubo una generación que fracasó o que creen que fracasaron y que hoy día tenemos una nueva oportunidad. Eso, como invitarlos a abrazar esa nueva oportunidad, que trabajemos en conjunto, que hace falta trabajar en conjunto. Eso es lo que hay que recuperar, creo, como la solidaridad y el trabajo colectivo. Y volver a creer. Va a costar, pero hay que hacerlo. Bueno, y con ese mensaje súper esperanzador nos despedimos de todos y todas, invitándoles a que vean la película Historia de mi nombre, un documental en Red de Salas de Cine. Así es que un abrazo sororo a todos y todas y muchas gracias por haber estado con nosotras. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.